Hola, la historia de hoy es sobre Nuria, una médico del Hospital de Campaña del recinto de IFEMA de Madrid. 1 de mayo de 2020. Querido diario, tras 40 días en funcionamiento, pues comenzó a funcionar el día 22 de marzo, hoy se ha cerrado el Hospital de Campaña ubicado en el recinto IFEMA de Madrid. Es un día memorable. Más de 3.800 pacientes han sido atendidos en estas instalaciones tras un proceso de instalación vertiginoso. Las últimas 4 pacientes todavía ingresadas han sido hoy dadas de alta. Pacientes y personal nos hemos despedido. Acto de clausura, al que han acudido representantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Discursos y celebración en el interior del recinto. Los sanitarios no hemos tenido acceso al discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Resulta así un acto político, dada la numerosa asistencia de gente que se ha incorporado sin haber tenido dedicación ni responsabilidad directa. Lo aparatoso y preocupante es que, estando vigente la normativa, no se han respetado las distancias de seguridad entre personas. Ha habido fotos, selfies y bocadillos para los asistentes. Los sanitarios hemos reivindicado nuestros derechos. No obstante, ha habido mucha emoción. Debido a que los contagios en Madrid se multiplicaron, la sanidad se vio desbordada. Las plazas de UCI no eran suficientes para atender a todos los pacientes en los hospitales. Habilitaron IFEMA, con 5 pabellones abiertos, una zona para UCI y el resto para pacientes de distinta gravedad. Nada más abrirse, comenzaron a llegar pacientes desde los hospitales de Madrid. Convocaron a los médicos de atención primaria para asistir a los pacientes en IFEMA. El mundo se me vino encima. Soy médico de familia en atención primaria. La asistencia que damos no tiene nada que ver con el trabajo en un hospital de campaña. Jamás imaginé que tendría que asistir a pacientes en circunstancias extraordinarias de pandemia. A toda prisa hubimos de ponernos al día de los tratamientos para COVID-19, un virus nuevo, desconocido y todavía en investigación sobre tratamientos efectivos. El primer día que pisé IFEMA como médico, pensé que iba a ser imposible realizar un trabajo eficiente en aquel espacio inmenso, vacío e impersonal. Al principio fue un caos. Como ocurre con todo lo urgente, en una situación gravísima, requiere un periodo de adaptación. Costó varias semanas progresar en este nuevo e inmenso espacio y adaptarlo a las necesidades de nuestros pacientes y las nuestras. Se comenzó por dividir ese enorme espacio en zonas, según las distintas fases de preparación para asistir a los pacientes. Así, concretamente, necesitábamos una zona limpia para ponernos los equipos de protección y otra sucia para quitárnoslos. Delimitar pasillos de acceso en ambas zonas de manera que no estuvieran comunicados. Las camas de los pacientes se instalaron en hileras, con una distancia de seguridad entre ellas. La intimidad de los pacientes no resultaba aceptable, pues todo era un espacio abierto, donde cualquiera podía ver al resto de los pacientes durante el aseo o en cualquier otro momento de intimidad de las personas. Solo disponíamos de algunos biombos, a todas luces insuficientes, para preservar un mínimo de pudor.
Y además, las distancias a recorrer para atender a los pacientes eran considerables. Muchos consiguieron vencer al virus y sobrevivieron. Cada vez que un paciente era dado de alta, el eco de los aplausos se podía escuchar en cualquier parte del recinto, hecho que se producía muchas veces a lo largo del día. Cuando escuchábamos los aplausos, sentíamos una oleada de emoción agradecida que nos recorría todo el cuerpo. Daba igual si el día estaba resultando duro o estabas en un momento de bajón, que hemos tenido muchos. De pronto, todo cobraba sentido otra vez y tomábamos conciencia de por qué estábamos allí. Algunos pacientes fallecieron a pesar de nuestros esfuerzos. Éramos un equipo integrado por todos y cada uno de nosotros, pacientes y sanitarios. Incluyo a quienes trabajaban con nosotros codo a codo, celadores, limpiadoras, equipo de mantenimiento. Todos íbamos a una. Mi paso por IFEMA ha sido inolvidable. Hemos vivido muchos momentos malos, pero también muy emocionantes y satisfactorios. Lo que más me ha impresionado de mi paso por IFEMA es la calidad humana de las personas. En esos duros momentos, la gente se da cuenta de que solo ayudándonos unos a otros podemos salir de ese infierno. Me impresionó la enorme solidaridad y la sorprendente generosidad humana en esos duros momentos. Allí todos cuidábamos de todos. Nosotros, los sanitarios, cuidábamos de los pacientes, pero también ellos cuidaban de nosotros. Eran conscientes de lo difícil que resultaba mantenernos positivos y optimistas. A veces el cansancio nos superaba. Por eso ellos, los pacientes, nos daban palabras de ánimo y de gratitud a todas horas. Era asombrosa su actitud de agradecimiento cada vez que nos acercábamos a ellos para cuidarlos. Pero quizás lo más asombroso fue la solidaridad entre los mismos pacientes. Se intercambiaban palabras de ánimo unos a otros, a pesar de la distancia que había entre ellos. Los menos graves ayudaban en lo que podían a los más afectados. Recuerdo que los pacientes que estaban en situación menos complicada les leían los libros que les hacíamos llegar a los que no podían hacerlo. Fue realmente emocionante. Causaba desconsuelo ver la soledad de las personas allí ingresadas, sin poder ver en ningún momento a sus familiares ni amigos. Solo nos tenían a nosotros, a los que apenas podían apreciar por el equipo de protección que casi no dejaba ver nuestros ojos. Pero ellos conocían nuestras voces y eso les recompensaba como si de un bálsamo se tratara. Los familiares de muchos pacientes nos pedían que le hiciéramos llegar mensajes, libros o fotos a ellos. Aquello que les entregábamos les producía una gran emoción, la cual nos esperanzaba y compartíamos con ellos, ¿cómo no? Quedarán en mi memoria muchos de los pacientes, pero quizás hay una que no olvidaré jamás. Se llama Juana, mujer muy creyente. Se apoyaba en su fe para superar los malos momentos. Cuando me acercaba a ella,
me hablaba de Dios como un ser bueno y misericordioso. Pero Juana, si Dios es misericordioso y ama a las personas, ¿por qué permite que ocurra esto? Y ella siempre me decía: los caminos de Dios son inescrutables. Él sabe el propósito de todo. Ese propósito no podemos entenderlo nosotros, ni tú ni yo, pero Él sabe el porqué de las cosas. Ten fe. Me refería también a algunos pasajes de la Biblia. Hay uno que nunca olvidaré. Y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni lamento, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Apocalipsis 21:4. Han sido momentos muy duros. En mi memoria creo que perdurará ese recuerdo de equipo, de empatía entre las personas y de solidaridad presente y generosidad sin límite. Aunque no lo he vivido, debe de ser similar a las vivencias en tiempos de guerra. Ese es el espíritu. No somos héroes, somos personas humanas y profesionales con nuestras debilidades y nuestras fortalezas.